A reading from the first letter of St. John. Lectura de la primera carta de San Juan. Beloved, Queridos let hermanos, us love one another, amémonos unos a otros, because love is of God. ya que el amor es de Dios, Everyone who loves y is todo el begotten que of ama God. ha nacido de Dios y conoce a Dios. Whoever is without love Quien no cannot ama know God, no ha conocido a Dios, for God is love. porque Dios es amor. In this way, the love En of esto God se manifestó el amor que Dios nos God tiene, sent his only en begotten que Dios Son, envió al mundo a su Hijo único, so that we might have para life. que vivamos por medio de Él. In this is love, En esto consiste el not amor, that we have loved no en God, que nosotros hayamos amado a Dios, and sent his sino Son as en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Lord, every nation Señor, on earth que todos los pueblos te sirvan. Señor, que todos los pueblos te sirvan. O God, Dios mío, your judgment confío tu juicio al Rey, and with your justice, para que rija tu pueblo con justicia, he shall govern your a tus people, humildes con your rectitud. afflicted ones with judgment. Que, Señor, que todos los pueblos te sirvan. The mountains shall yield Que los montes traigan paz y los collados justicia. justice. He shall Que Él protect the defienda a los humildes del pueblo save the children y socorra of the poor. a los hijos del pobre. Lord, every- Señor, que todos los pueblos te sirvan. Justice shall Que en sus flower días florezca la justicia and profound peace. y la paz hasta que falte la luna. May he rule from Que the sea domine to sea, de mar a mar, from the river to del the gran río al confín de la tierra. Señor, que todos los pueblos te sirvan. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord has sent me to bring glad tidings. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, Liberty to para anunciar a los cautivos la libertad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. When Jesus saw the vast crowd, En aquel tiempo Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y empezó a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos, que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer. Él les replicó: denle ustedes de comer. Ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los peces y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5,000 hombres.
Verbum tuo Domini. On this Christmas En esta Navidad, day between the two en este great martes, después de entre las dos grandes celebraciones de la Epifanía y el bautismo del Señor, leímos esta mañana celebrations, that is the en el breviario this petition esta petición intercession en la intercesión general. read thus. Y dice así: It said, without Dice, surrendering sin entregar tu divinidad, wondrously took on our humanity. tomaste nuestra humanidad, Grant that our lives concede que nuestra vida to a fuller pueda seguir adelante hacia una participación mayor en tu divinidad. without surrendering your divinity. Sin entregar tu divinidad, Wondrously took on our tomaste humanity. nuestra humanidad, That our lives concede que nuestra vida fuller pueda apresurarse hacia una mayor participación divinity. en tu divinidad. Things come to mind here with this Son dos cosas que se ocurren this morning. en esta oración de la mañana de la liturgia de las horas. Lo primero es lo que dijo San Agustín acerca de la encarnación. Dijo que lo que eres te mantendrás. What you are not, you Lo que tú no eres, asumirás. human nature. La naturaleza humana. What you are, Lo que tú eres, te mantendrás, Dios. but what you are not, Pero lo que no, que tomaste, que asumiste, la naturaleza humana. the greatness of God La grandeza de Dios en convertirse en hombre, in all things. en todo, menos en el pecado. The other thing that Lo comes to mind otro when we que read se nos ocurre cuando leemos esto es la belleza de los the sacramentos. fact that El hecho que la participación digna de los 7 sacramentos que nos dan gracia santificadora porque estamos en ese estado, los 7 sacramentos que se reciben nos hacen participantes in God's own divine, en la vida divina de Dios. we become God, No que nos convirtamos en Dios, eso sería una herejía, sino que nos convertimos en personas que somos como Dios. Y esa es la verdad. ¿Y cuántas personas, sin embargo, se deniegan los sacramentos? bless me, Father, for I have sinned. My last Bendíceme, confession Padre. was Mi 47 última confesión fue hace 47 años. Or how many Wow. people partake of O the cuánta gente sacraments toman los sacramentos mientras están en estado de pecado mortal y reciben los sacramentos those sacrilégicamente. individuals Esas personas confession as much as the necesitan first una group that I confesión just tanto mentioned. como el primer grupo que mencioné, que no han tomado los sacramentos en That's the años. second thing that comes to mind. Esa es la segunda cosa que se me Actually ocurre, participate que nos in God's convertamos own divine life. en And we see the participantes divinity of Jesus en la Christ. vida y vemos la divinidad de Cristo, la vimos ayer, el Evangelio con todos los milagros. Él curó todo, He cured every disease and curó illness. toda enfermedad, Cured completely curó those who completamente a were with pain. aquellos que tenían dolores. The very words used in yesterday's gospel. El mismo dolor usado ayer, curó a aquellos que estaban poseídos por demonios, Cured lunatics, curó a that is, lunáticos, those who were mentally and es decir, que los que estaban unstable. psicológicamente Cured enfermos. paralytics. Curó He paralíticos He performs another miracle. y hoy hace otro milagro, Multiplication of the loaves. la multiplicación de los panes, Feeds over 5,000 que da de comer a más de Father says 5,000 that hombres. 5,000 is not Esa taken as cantidad no ha de tomarse, según la iglesia, de un símbolo de un número grande. Sabemos que los padres de la iglesia nos dicen, porque se nos dice específicamente en el mismo evangelio que se saltaron en and 100. hileras de 50 y de 100, y que al final, que esas personas que fueron alimentados por los panes, no por los pescados, Those that were fed by aquellos que loaves fueron nutridos por los were 5,000 men. panes, eran 5,000. Así que hay que tomar esas cantidades Very specific. textualmente porque se nos dice que se sentaron en una cantidad específica de hileras de 50 y 100. Un verdadero milagro que So the multiplication of the loaves da a entender lo que va a pasar. La multiplicación de los panes y los peces
Es el único milagro de Jesús appears in all the Gospels. que aparece en todos sus evangelios. No other miracle appears. No hay ningún otro milagro que aparezca en todos. Talk about the fact Si se hace énfasis y que el hecho de que their gospel. Jesús quería énfasis en esto. Sin embargo, el tema Throughout these Christmastide days de estos días are the themes of son los temas de mantener los mandamientos, vivir de acuerdo con ellos, el arrepentimiento, el llegar al reino, la oscuridad, los profetas falsos, la luz, el pecado, la salvación y la sanación. all these cures of healing. These are Todas estas son curas. Estos son temas. ¿Y por qué? Pues por la gran epifanía del Señor. outside of whose name no salvation. Fuera del hecho de que fuera de Él no hay salvación. Salvation. Y donde hay salvación, hay Cristo en su iglesia. Donde nos dice Where Vaticano there is II. salvation, there Donde is hay Jesus salvación, Christ. está Jesucristo y su iglesia. And so this is the name that we read. Por lo tanto, este es el nombre en el cual nos regocijamos. Este es el nombre del gran Dios. Y esto hace que Satanás se sienta iracundo, muy iracundo, por la orden angélica es mayor que el orden creador. Sin embargo, es la naturaleza humana hecha en la imagen y semejanza de Dios, y esto hace que se enoje Satanás. Y por añadidura, cuando entró Dios al mundo, no tomó una forma angelical, no, y hizo que se enojara Satanás. No solamente que lo tomó en una forma muy humilde, no se apareció ya crecido, no, él vino como un niño pequeño, un pequeño niño, y eso que Satanás se enojara. ¿Quién ha sido intimidado por un bebé? Nadie es intimidado por un niño, a no ser un primer padre por primera vez. Quizás se sientan intimidados los laicos esta mañana que están aquí en la liturgia, mientras los frailes están de viaje. Su primer bebé, dicen, es 2 niños, así que hay una intimidación ahí, ¿verdad? Sin embargo, ¿quién está intimidado por un niño? Pues nadie. Por lo tanto, Satanás se enojó porque entró Dios como un bebé. El Papa León Magno, y yo cité ayer, el Hijo de Dios para tomar a sí mismo nuestra humanidad para reconciliarla con su Creador. Él vino para quitar al diablo en esa misma naturaleza humana en que el diablo se había sobrepuesto a una humanidad. El Hijo de Dios tomó para sí mismo nuestra humanidad común, nuestra naturaleza humana común, para reconciliarla con su Creador, que fue creado en su imagen y semejanza. Él vino para sobreponerse al diablo, el mismo origen de la muerte, en aquello en que Dios había sido sobrepuesto por la caída de nuestros propios padres, los primeros padres. ¿Y qué es Dios? Bueno, pues Dios es amor. Su mayor atributo, juntamente con el hecho de que Dios es amor, es algo que se cita a Juan en esta época entre la Epifanía y el bautismo del Señor. Dios es amor. Todo esto ha sido puesto que vincula a todo. Cristo tiene que reinar en el corazón de uno, ya que como miembros del cuerpo han sido llamados a ese cuerpo, y te dedicas con un espíritu de agradecimiento, pues para con tu vida. Agradecimiento por tu vida. Santo Tomás de Aquino nos enseña y nos dice que es mejor existir que no existir. Menos orar por el don de la vida. Gracias da a Dios por tu fe católica, por el don de los 7 sacramentos que te reconcilian de acuerdo con tu Creador y hace que sea como tú, y no te hace a Él, eso sería una herejía, sino como Él. Una vida de gracia santificadora, con la certidumbre moral que estás en ese estado. Ten temor. En la cultura actual, en que el ataque sobre la cristiandad y de la creencia en Dios
es with the moral algo certitude que that you're in a se ve state por of todas grace, partes. be fearless. Cuando estás en un estado de gracia, ten temor. In a ¿Y state cómo of es que sabes sanctifying que estás grace, en un that moral estado de by stopping at any temor? point of the day Pues te paras en cualquier momento del día y para poder decirte a tu corazón personalmente, dite best a ti way, mismo sincerest of knowledge, que yo sepa, I'm not consciously aware of any no mortal soy sin. consciente de ningún pecado I'm mortal. sincerely in my heart Sinceramente, en mi not consciously aware of corazón, any mortal sin. no estoy consciente de ningún That's pecado having que the yo haya moral convertido. certainty Esa es that la you're in a certidumbre state of moral sanctifying. de que estás en una gracia, That God wants you to participate que Dios quiere que in His divine participes nature. en So su again, divina over all misericordia, these virtues, y en general estas virtudes pon el amor, binds the rest together que vincula and todo lo makes it demás one. y hace que esto Romans sea 13:10, exacto. the whole law En is Romanos summed up dice, in love. se reúne todo 1 John en el amor. 3:23, His commandment is this, we are Sus to mandamientos believe son in the name of estos. His Son, Hemos de Jesus creer Christ, en el and are to nombre de su love Hijo one another y hemos de amarnos unos a as He has otros, commanded us. como Él nos Maybe ha this is mandado. why Pope Benedict Quizás es XVI, por esto que el Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica, se llama Deus Caritas Est, es decir, Dios es amor. Su primera encíclica, Dios es amor. Y el bendito Beato Juan Pablo II, que será canonizado el 27 de abril, dijo que la vocación más importante de la persona humana es amar. Y ese es el punto más interior y fundamental de la vocación de la persona humana, es amar. ¿Y por qué? Porque nuestro fin último, nuestra bienaventuranza es Dios, que es amor. Y se nos pide a nosotros que amemos por toda la humanidad, por toda la eternidad. Y eso es lo que es el amor. Y continuamos desde el tema del amor, de la primera lectura de la liturgia de hoy, este tema del amor, que es este Dios. Dios es amor y vino a nosotros como un bebé que no hacía amenazarse a nadie. Esto no vino Él como en un palacio, en un castillo, sino como un bebé en un pesebre rodeado de campesinos. Y eso también enojó al diablo. Es por eso que el diablo está iracundo contra la cultura actual, el aborto, la eutanasia, los matrimonios naturales y todas estas otras cosas también que militan en contra de la dignidad del ser humano, esta naturaleza humana que tomó Dios. Y por lo tanto, continuando con este tema del amor, y este es la vocación más importante, es amar. Les recuerdo de lo que dijo en la homilía de ayer a Pedro Crisólogo, es el amar. Dios no quiere esclavos, Él quiere hijos e hijas. Y San Francisco de Sales, de la vida divina, dijo, tenemos que temer a Dios, no amarle por temor. Él quiere que le amemos. Él sabe que hemos sido llamados a amar a bebés, los nacidos y los no nacidos, por eso Él vino como un bebé. Tenemos que temer a Dios por amor, no amarle por temor. Cuando me encuentro con ateos o agnósticos, si tienen inclinación en alguna, no están allí, piensan que tienen una inclinación hacia Dios, piensan que tienen que amar a Dios por temor. Y eso es lo primero que yo señalo. No, no es así. Tienen que temer amor a Dios. Es un miedo filial. No es un miedo servil, porque piensa bien, bueno, que su amo le castigará por la ofensa. Eso es servil. Ese no es el tipo de amor que debemos tener, sino tener un amor filial, es decir, de hijo, y por lo tanto, así, el temor filial, y ese es el temor de un hijo que tiene miedo de ofender a su padre,
no porque tema un castigo, sino más bien teme a su padre precisamente porque sabe que su padre le ama. Y es por eso no quiere ofender al padre. Es precisamente porque él sabe que el padre le ofende. Y ese es un temor filial, no servil. Y ese es el tipo de temor que tenemos. Y en cuanto al Evangelio, bueno, el milagro que ya mencioné, el único milagro que aparece en todos sus 4 evangelios. Hablemos de un énfasis, que Dios hizo una énfasis que prefigura la Eucaristía, que habría de ser instituido en la noche de su arresto, el jueves en la noche. El día anterior a ese día, el Viernes Santo, este es el Sagrado Sacramento, este es el Santo Sacramento del altar. Este es el alimento para el viaje al final, el viático, esa última comunión que recibimos antes de morir. San Ignacio de Antioquía murió en 107. Escuchen estas palabras de él en cuanto a la Eucaristía. Hablen de no caer en las trampas de falsos profetas y de doctrinas falsas, que fue el tema del Evangelio de ayer. Santa Ignacio de Antioquía, como hijos de la verdad, son temas que caemos en estos días. Salen huyendo todas las bendiciones y tengan cuidado, por supuesto, en tomar parte únicamente en la Eucaristía, porque tan solo hay una carne de nuestro Señor y solo un cáliz para unirnos con su sangre. Hay solo un altar y un altar con los diáconos, que son sus siervos, y lo que tú hagas, hazlo de acuerdo con la voluntad del Señor. Parece una descripción de la Santa Iglesia Católica, desde los padres, uno de los primeros mártires que iba camino al martirio en el Coliseo Romano, para haber sido matado, muerto por los leones, al gran júbilo de la multitud. Como hijos que se huyen de las doctrinas falsas, síguele como miembro de su rebaño. Ten cuidado de tomar parte en la Eucaristía, porque hay una sola carne de nuestro Señor para unirnos con su sangre y su carne. Solo un altar y un obispo con el sacerdote y el diácono, que son sus siervos. Y lo que tú hagas, lo harás de acuerdo con Dios. Dios es amor. Dios nos da verdad. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese pequeño niño que vino a nosotros en un pesebre, debemos regocijarnos en revelaciones tales. Incluso en el Antiguo Testamento, debemos regocijarnos que la ley se nos ha revelado, que sabemos actuar, que vivimos de acuerdo con la letra del espíritu de la ley, de las beatitudes. Ha sido mantenido en los 10 mandamientos, las ratificó, dándonos las 8 bienaventuranzas. Ambos fueron dados en las cimas de montañas. Los 10 mandamientos se le dieron a Moisés en una montaña, así como las 8 bienaventuranzas. Similitudes hay. Por eso es que las unas son las siervas de las otras. En todas estas revelaciones y epifanías y todas estas manifestaciones está ahí Dios, porque Él nos ha pedido que seamos como Él, tomando en su gracia santificadora. Que Dios les bendiga.